pregunta que quiero enfatizar en ella, que es cuando Pedro se tiene que ir a la iglesia de Jerusalén a hacer un informe de lo que está sucediendo, porque eso no era bien entendido en aquel momento. Y Pedro llega a esta conclusión. Así que voy a empezar por el final de la historia, pero es una pregunta también para nosotros hoy, una pregunta muy importante que a veces no nos las hacemos o pensamos que no tenemos por qué hacernos. Escuche bien esto. Dice Pedro aquí, en el verso 17, dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Saben? Hoy vamos a hablar un poco de ríos, puentes y represas. Miren, es interesante porque donde hay un río, por lo general, si tiene una importancia económica, se construye sobre él un puente. Y los ríos tienen un curso natural, tienen un cauce que sigan. Entonces el ser humano traza una estrategia y establece un puente sobre el río para comunicar orillas que están distantes y que representan la comunicación, el comercio y la vitalidad de esas comunidades. Sin ese puente, todo lo demás se hace muy difícil. Pero no siempre el río permanece en el mismo cauce. Se han dado muchos ejemplos de cómo los ríos, por el incremento de las lluvias, por ejemplo en la India, cambian constantemente de cauce. Y las personas que están a cargo de las obras hidráulicas tienen que adaptarse a esas circunstancias. Algo curioso ocurrió en 1996 en el puente de Choluteca, no me acuerdo bien ese nombre, que fue una obra de ingeniería que realizaron los japoneses en Honduras sobre el nombre de ese río, Choluteca. Y ese río, cuando vino el huracán Mitch, creció tanto y fue tanto las inundaciones que terminó cambiando el cauce, de manera que el puente, y está reflejado, lo pueden buscar en internet, quedó donde no había río. El río se fue por otro lugar, tomó otro cauce. Y no fue hasta el 2003 que los mismos japoneses pudieron reconstruir toda el área dañada por el huracán y hacer que ese puente volviera a funcionar para lo que fue creado. Si no, ¿qué hubiera sido de la gente? ¿Qué hubiera sido de la vida? ¿Qué hubiera sido de ese puente sino un monumento al pasado? Por ahí quedan puentes viejos que siguen construidos, pero que ya no hay río que fluya libremente por ellos, porque se han hecho represas, se han construido muchas cosas que han desviado el cauce. En Cuba, por la voluntad hidráulica, nunca se me olvidarán esas palabras de nuestro querido líder, pues muchos de los ríos perdieron el cauce. Y hoy no hay ni agua, porque fueron estrategias de supervivencia, ni hay río, y perdieron la vida. ¿Por qué yo les cuento esto? Hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender, y es la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo juega un papel protagónico en el libro de los Hechos? Al punto que muchos estudiosos consideran no el Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Porque es siempre el motivador, el que inicia la obra, el que capacita a los líderes, a los apóstoles, para predicar el Evangelio, para testificar de Cristo, para obrar milagrosamente y traer sanidad a aquellas personas que están enfermas y ser una señal, una evidencia palpable del poder de Dios que está obrando en la iglesia y en el cual muchas personas se están convirtiendo a Jesús. Todo lo que podemos leer en todos estos capítulos del libro de Hechos están dirigidos, están empoderados por el Espíritu Santo.
Así que el rol del Espíritu Santo en el origen, desarrollo de la iglesia y del testimonio cristiano es clave. Y nosotros como iglesia no tenemos la presencia física de Jesús. Tenemos el Espíritu Santo, Dios con nosotros. Dios está aquí de manera espiritual, ungiéndonos con su poder, llenándonos de su amor y de su gracia para cumplir esta misión que tú y yo tenemos el deber de llevar adelante en medio de estos tiempos. Pero las circunstancias cambian. Ya no son los tiempos del Ignario de gloria, ¿amén? Ya no son las nuevas generaciones. Ya esos mensajes de antaño no surten el efecto que debiera suceder en cada uno de ellos. Por eso es importante que nosotros analicemos esto, porque es un desafío. Y miren, todas estas cosas que hace el ser humano en la vida natural y física, de construir puentes, de construir represas, son cosas que necesitan hacer en un momento determinado. Son estrategias de supervivencia. ¿Para qué se represa el agua de un río? Para tener mayor volumen de agua, para cuando vengan los periodos de sequía. O sea que es algo bueno en un primer momento, pero que con el paso de los años eso también puede producir una devastación, como ocurrió por ejemplo con esa famosa represa de Egipto que estaba en el delta del río Nilo, y que luego que se hizo la represa, entonces eso provocó un problema muy grave allí con el ecosistema, y muchas comunidades perdieron el acceso a la fertilidad de la tierra porque el río se represó. O sea, lo que quiero decirle, mi querido hermano, que muchas cosas que hace el ser humano en sus limitaciones y su intento de sobrevivir y mantenerse, pues a veces traen consecuencias que por un lado resuelven un problema, pero por otro crean a veces incluso problemas graves. Entonces, ¿a qué comparar la iglesia? La iglesia de Jesucristo es un puente. Es un puente en el sentido de que ha sido diseñada por Dios, pero en la que participan los seres humanos. Tú y yo somos parte de ese puente que nos conectamos con otras orillas, con otras personas, con otras realidades, pero que muchas veces con el paso del tiempo esos puentes han dejado de cumplir su propósito. Ya no hay río que fluya, ya no es el Espíritu Santo el que las mueve a ser diferente y a dar un impacto en la sociedad de su tiempo. Pasaba algo muy concreto allí. Pasaba algo que era un problema y que llegó a ser un grave problema para la iglesia. Había una tradición judía muy fuerte. Todos los apóstoles eran judíos y pensaban como ¿quién? Como cubanos. Pensaban como judíos. Entonces eso era un obstáculo, eso era un estorbo para que el Evangelio siguiera adelante, para que el Evangelio no se quedara en la iglesia de Jerusalén, donde primero empezó a originarse y a desarrollarse la iglesia cristiana, y donde Santiago, el hermano del Señor, era aquel que dirigía esa iglesia. Ya se había creado una comunidad, pero todavía el cristianismo era como un apéndice de la religión judía. No había podido salir de esas fronteras, de esos límites geográficos, culturales y étnicos. Y entonces era un estorbo para ellos. Muchas cosas que creían y que practicaban las otras culturas a su alrededor. De hecho, para algunas tradiciones judías, entrar a casa de gentiles era algo muy malo, muy mal visto por aquella creencia de aquella época. Por eso, cuando se manifiesta en casa de Cornelio, en Cesarea de los Gentiles, la manifestación del Espíritu Santo sobre él y su familia, y hay un evento extraordinario donde Dios le está mostrando cosas a Pedro. Pedro tiene una visión y cae en éxtasis, nos cuenta la palabra, y ve un lienzo del cielo que desciende por las cuatro puntas. Miren, nosotros no conocemos mucho el contexto, pero eso significa, cuando usted profundiza en la experiencia judía y en sus tradiciones, que era el lienzo de la oración, algo muy sagrado para el judío. Y sobre ese lienzo habían
animales que eran considerados comunes e inmundos. Y no es lo mismo. Y no me voy a detener a explicarlo mucho, pero había animales que estaban prohibidos comer. Pero había animales que sí estaban autorizados, eran kosher, se podían comer, pero por alguna razón no se les permitía para hacer los sacrificios. Eso eran los que eran considerados animales inmundos. Pedro tiene esa visión. ¿Y por qué Dios le muestra eso? No para cambiar su costumbre, no para cambiar lo que venía y lo que había recibido en su cultura y en su educación como niño. Pedro, aunque muchos lo han tildado de una gente ignorante, de un pescador del mar de Galilea, Pedro tenía una educación religiosa como todos los niños de aquella época. Así que Pedro podía entender y haber sido un hombre fiel y respetuoso de lo que le habían enseñado sus padres. Por eso cuando Dios le muestra esa revelación, para que su mente se abra al mundo gentil y salga de esa limitación humana, porque su concepto de Dios era como estar dentro de una caja y de ahí no me puedo salir. Cuando Dios le muestra el lienzo que desciende y Dios diciéndole, Pedro, mata y come, porque no llamen común o inmundo a nada que Dios haya purificado. Amén. Y es el momento de cambiar en Pedro. Ya este Pedro no es el Pedro que salió cuando apresaron a Jesús y cortó la oreja a Malco. Este Pedro ha desarrollado un carácter cristiano. Este Pedro no es perfecto, pero ha sido transformado por el amor de Jesús. Este Pedro ha predicado y 3,000 personas se han convertido por el poder del Espíritu Santo. Ya este Pedro es un Pedro más maduro, que es testigo de ese evento, que el Espíritu Santo no es solo para el pueblo judío. Ahora también el Espíritu Santo va a guiar a la iglesia en la predicación del Evangelio. Va a salir de esas fronteras y de esos esquemas culturales y étnicos para llegar a otros países, a otras naciones, a otras culturas y no imponerle las costumbres judías de la circuncisión como algunos pretendían en los inicios de la iglesia. Por eso, porque hay una manifestación del Espíritu Santo en casa de Cornelio, los líderes de la iglesia y sobre todo los judaizantes, los que querían básicamente que usted para ser cristiano tenía que primero ser judío, exteriormente, ritualmente tenía que ser circuncidado, tenía que cumplir con la tradición y la ley de Moisés, si no, no podía ser cristiano. Y Pedro en esta revelación entiende que eso no es lo más importante, que no es esencial, sino es tu fe en Jesús. Amén. Entonces, Pedro, que ya ha tenido esa apertura, como diría George Fox, y ve las cosas ahora desde una perspectiva diferente, no desde la perspectiva de la iglesia de Jerusalén, de la mentalidad judía, ahora Pedro va a casa de los gentiles y come con ellos. Y eso los escandaliza a los que están en Jerusalén. Y dicen, mándame a Pedro acá. Vamos a tener una reunión con Pedro. La comisión y la junta se van a reunir con Pedro porque a ti solamente se te encomendó predicar el Evangelio de Cristo para los que son judíos. Y esos viven aquí en Miami. Y te fuiste para West Palm Beach. ¿Qué hacen allá en casa de gentiles? Y entonces Pedro tiene que explicar y hacer este informe, que no termina aquí porque es en el capítulo 15, cuando se hace el concilio de Jerusalén, que ellos llegan a un acuerdo. Y siempre quiero resaltar esto, es el Espíritu Santo el que guía a Pedro en la revelación, en la nueva perspectiva, en abrir su mente, en llevar adelante el Evangelio de Cristo a todas las naciones. Amén. Entonces piense cómo esto se había convertido en algo muy poderoso y fuerte. Estas tradiciones judías se estaban convirtiendo en ¿qué cosa? En un estorbo. ¿Sabe que hay otras traducciones que en el verso 17 no hablan de estorbo? Dice, ¿quién soy yo para oponerme a Dios?
¿Quién soy yo para oponerme a la labor y a la guía del Espíritu Santo para lo que Dios quiere hacer en la iglesia? Pedro llegó a esa conclusión, pero primero tuvo que ir allí con sus hermanos de Jerusalén a explicarle lo que había sucedido en casa de Cornelio. Y eso es lo que nos describe todo esto ante las críticas, ante los cuestionamientos. ¿Cuál es la respuesta de Pedro guiado por el Espíritu Santo? No es ofensa, no es falta de respeto a ellos. Esa es su manera de entender a Dios y la obra de Dios en la tierra. Pedro va allí a dar un testimonio de qué? De su experiencia, de lo que ha vivido, de lo que Dios ha hecho en casa de esta familia. El primer gentil que se convierte al Evangelio, Cornelio. Y es la puerta que se abre para una nueva visión y una nueva perspectiva de lo que es hablarle de Dios y compartir a Jesucristo, que hasta ese momento no se había logrado. O sea que en el Espíritu Santo la clave para entender el libro de Hechos. Si no entendemos que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a interpretar las Escrituras, el que nos ayuda para que nosotros, nuestra predicación no sea una predicación de vanas palabrerías, sino que sea una predicación guiada y dirigida por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos va a dar una nueva comprensión de la vida y nos va a hacer mirar las cosas no desde la óptica humana, sino desde la perspectiva de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos reunidos aquí, tenemos que invocar la presencia del Espíritu Santo. Orar es una manera de conectarnos con Dios y Dios nos va a revelar todas estas cosas. Cuando salgamos de aquí, el Espíritu Santo nos va a traer memoria estas enseñanzas. En momentos determinados, en circunstancias que estemos viviendo, el Espíritu Santo va a acudir a nosotros para fortalecernos, para sacarnos de esas realidades y mostrarnos un camino seguro, un camino de fe, un camino que honre y glorifique a Dios sobre todas las cosas. Ahora, el ego siempre nos juega una mala pasada, ¿ven? Las cosas que hemos aprendido nos cierran a aprender nuevas cosas. Por eso yo siempre repito en la iglesia, hermano, tenemos que tener, a pesar de los años, mentalidad de aprendices. No lo sabemos todo. No podemos controlar el Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es la palabra en Hechos que se usa 55 veces para referirse al Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, que es lo mismo? La tercera persona de la Trinidad, Neuma. Neuma tiene que ver con el viento. En hebreo, para espíritu, en Génesis, se usa rúa, un soplo de Dios que da viento, que da vida. Nosotros no podemos controlar el viento. La iglesia no puede oponerse a lo que el Espíritu Santo va a hacer aquí en Miami, porque Él es libre y va a obrar y va a soplar para donde quiera que Él quiera soplar. Nosotros lo que sí debemos hacer, mi querido hermano, es escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice a través de las Escrituras y a través de los líderes que han sentido en su corazón el mover de Dios para que la iglesia sea transformada y bendecida. Amén. Amén. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Para oponernos a Dios, para frenar el plan de Dios. No sabemos lo que Dios va a hacer aquí. ¿Lo sabe usted? Humanamente yo puedo proponerle muchas cosas, pero es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que cambia nuestra perspectiva. Es el Espíritu Santo el que abre nuestra mente para que nuevas realidades se manifiesten en el seno de la iglesia y la iglesia no sea aguas represadas, sino un río que fluye. Amén. Los puentes que tú y yo construimos sean puentes que unan a personas que están marginadas, que necesitan del amor de Jesús. Tenemos que llegar allí y tenemos que edificar una iglesia que esté fundada sobre la doctrina de los apóstoles, pero también guiada y empoderada por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a dar éxito en nuestra misión aquí en este tiempo.
eso es lo que nos va a transformar, porque es el Espíritu Santo el que nos revela el amor de Jesús. Cómo Jesús obraba en su ministerio, cómo amaba a las personas diferentes. Es el Espíritu Santo el que va a romper de nuestros pensamientos y va a quitar de nuestros pensamientos todos esos prejuicios que nos impiden llegar a esas personas que necesitan de Dios. Así que hay que estar atentos, escuchar, porque el Espíritu Santo es dinámico, se mueve y se adapta a los cambios y las circunstancias nuevas y llega al corazón de las nuevas generaciones. Es la iglesia la que se queda asentada en su pasado, la que construye monumentos a las tradiciones que en un momento fueron útiles y necesarias, pero que ya no funcionan y no tienen por qué seguirse repitiendo si ya no son efectivas para el crecimiento de la obra de Jesús. Amén. Entonces estemos atentos a su voz para derribar todas esas represas que nosotros mismos hemos construido, que nos limitan el acceso a la gente que más lo necesita. Dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a recuperar esa misión original que vivieron aquellos con tanta fuerza y con tanta pasión, como la vivieron aquellos cristianos. Porque fíjense, después de este evento es que comienza la iglesia gentil, la iglesia en Antioquía. Si usted lee después los versos que siguen ahí, en el 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Todavía ahí no había empezado la iglesia, porque todavía su mentalidad no había sido cambiada. Pero más adelante, esta iglesia se convierte en un centro misionero. La iglesia de Antioquía, donde se le encomiendan a Bernabé y Pablo que estén allí un año, enseñándoles, ministrándoles, instruyéndoles en esta verdad que el Espíritu Santo los ha revelado, que la salvación es para todos, no es solo para el pueblo judío. Y a partir de ahí, la iglesia de Antioquía se convierte en un seminario que prepara líderes y misioneros, y salen a viajar por lo que hoy conocemos, por Turquía, Grecia y todos los rincones hasta llegar al corazón de la humanidad en aquel momento, que era Roma. Amén. Fíjense cómo el Espíritu obra para que la iglesia crezca en gracia, en poder, en amor y en servicio. Y así también Dios lo está haciendo. ¿Te puedes oponer a lo que Dios quiere hacer? Esa es tu decisión. Dios va a buscar otros cauces. Va a haber ríos que crezcan. Va a haber inundaciones que llegan. Pero el Espíritu Santo no puede ser detenido por nada ni por nadie en esta tierra. La iglesia ha sufrido oposición siempre desde sus orígenes. Durante toda su historia ha habido persecuciones y muertes. Ha habido mártires que han dado su preciosa vida. Pero el fluir del Espíritu, nada ni nadie lo puede detener en la historia. ¿Amén? Así que lo que tenemos que hacer es ser obedientes a lo que Dios quiere hacer con nosotros y desarrollar esos dones preciosos que tenemos para que su obra siga adelante y sea como un río que fluye, que trae vida y cambia todo el entorno de la comunidad donde nuestra iglesia está llamada a servir. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y que reciban esta palabra con agrado y con el deseo de vivirla